compartir con ustedes esta noche y esta semana de impartir una serie de conocimientos en beneficio de su formación. Supongo que en este auditorio habrá médicos, habrá enfermeras, habrá laboratoristas clínicos y todos que están deseosos de poder adquirir nuevos conocimientos. Siempre hay que estarnos capacitando. Bueno, mi nombre es Ángel Santillán, soy médico internista, tengo una maestría en salud pública, un diplomado en diabetes. Trabajo como médico tratante ganador de concurso en el Hospital General Docente de Calderón. Trabajo como médico internista en sistemas médicos de la Universidad San Francisco. Soy docente del posgrado de Medicina Familiar de la Universidad Central, de la Universidad Católica y del posgrado de Psiquiatría de la Universidad UT. Entonces, muy buenas noches con todos y empezamos con la temática del día de hoy. Me han encargado preparar como tema utilidad clínica de los exámenes de laboratorio. Entonces, ustedes han recibido varias semanas con excelentes docentes sobre las pruebas diagnósticas, especialmente las de laboratorio. Entonces, ¿qué hace el médico para tomar decisiones? Entonces, el médico necesita tener un paciente, necesita realizar una buena historia clínica. Dentro de la historia clínica, una buena anamnesis y examen físico. ¿Para qué? Con el fin de formular un buen diagnóstico clínico. Entonces, ustedes incluso han sido pacientes, van donde el médico, ¿no es cierto?, con una patología, ejemplo, un dolor abdominal, ¿sí? Y cuando llegan donde el médico hace una serie de inquietudes, de preguntas, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de dolor? ¿Desde cuándo empezó? La relación con los alimentos, si es que hay síntomas acompañantes, la intensidad del dolor, etcétera. Entonces le va encasillando y el médico se hace una serie de hipótesis diagnósticas con la clínica. La segunda parte es del examen físico. Entonces hago palpación, auscultación, inspección y voy más o menos viendo dónde es la localización del dolor, en qué tipo de cuadrante, si es un paciente con dolor abdominal. Entonces, en ese cuadrante yo me ubico qué órganos tengo y cuáles son las posibles patologías o los órganos afectados en ese tipo de dolor. Entonces, me planteo una hipótesis diagnóstica. Y para eso, también necesito de exámenes, tanto de laboratorio y exámenes de imagen, para confirmar o descartar esa hipótesis diagnóstica. Entonces, cuando se usan de forma apropiada las pruebas diagnósticas, resultan de utilidad. Yo considero que ustedes ya analizaron qué es sensibilidad, qué es los valores predictivos positivos, negativos, cuando es una prueba falsa positiva. Entonces, supongo que eso ya recibieron. Entonces, las pruebas diagnósticas ayudan para la detección, para identificar ciertos factores de riesgo de enfermedad. Detección de enfermedad oculta en pacientes asintomáticos. Está de moda hacer los chequeos ejecutivos. Entonces, llega un paciente y dice, doctor, quiero hacerme un screening, ¿sí? Para ver si tengo algún tipo de patología. Si bien el paciente es asintomático, no presenta ningún tipo de síntomas, el paciente quiere saber si existe alguna enfermedad oculta. Detección de cáncer de mama, cuello uterino y colon. Entonces, ustedes saben que a partir de los 40 años ya necesitamos hacernos cierto tipo de screening. Por ejemplo, en las mujeres, ¿no es cierto? El cáncer de mama, hay que buscar, si bien ellas se hacen el autoexamen, pero el autoexamen en cierta manera, entre comillas, no funciona. ¿Por qué? Cuando ya se detectan los nódulos, ya son un poquito grandes. Entonces,
El screening será una mamografía, será un eco de mama, ¿no es cierto? El cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? En la mujercita será un Papa Nicolau. Ya. Algunos resultados de pruebas de detección requieren pruebas confirmatorias, pruebas rápidas de VIH. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que yo me puedo hacer una prueba rápida para detectar VIH. Si esa prueba sale positiva, yo tengo que confirmar con otra prueba de una generación superior. Entonces, yo me puedo hacer una prueba VIH de tercera generación, pero necesito confirmar con otra prueba de cuarta generación. Entonces, a eso se refiere. Ayuda a establecer o excluir la presencia de enfermedades en personas sintomáticas. Algunas pruebas contribuyen en el diagnóstico temprano después del inicio de los síntomas. Ejemplo, en pacientes COVID. El doctor Ipiales nos explicaba que ustedes ya recibieron una clase o una charla de las pruebas COVID que hay que solicitar. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene sintomatología respiratoria en esta etapa que tenemos una pandemia de COVID-19, entonces yo no voy a pensar como primer diagnóstico que este paciente tiene una faringitis, una amigdalitis. Yo voy a pensar que este paciente primerito, si es que se encasilla con patología respiratoria, descarto primero COVID y después descarto las otras patologías respiratorias. Recuerden que todo mundo está utilizando mascarilla. Todas las infecciones respiratorias se han caído. E incluso la influenza que nosotros esperábamos ver en octubre del año anterior, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero teníamos un pico de influenza. Entonces, esas patologías han disminuido. Entonces, yo necesito como médico, como clínico, pensar, paciente viene con odinofagia, con rinorrea, tos, puede o no puede tener fiebre. Pienso en una enfermedad respiratoria, ojo, entonces pido pruebas para COVID y ustedes ya revisaron. La prueba, la que nos da el diagnóstico es la PCR. Y también tengo otro tipo de pruebas, antígeno. Entonces, supongo que ya hablaron cuándo pedir una, cuándo pedir otra prueba. Las pruebas también nos ayudan a un diagnóstico diferencial. Entonces, yo tengo un paciente que tiene dolor abdominal, ¿sí? Entonces, yo pienso, de acuerdo a la localización, ¿qué tipo? Ejemplo, tengo dolor abdominal en epigastrio. Epigastrio comúnmente los pacientes dicen la boca del estómago. Entonces, ¿qué órganos tengo en el epigastrio? Tengo estómago, tengo páncreas. Entonces, yo debo descartar o será una gastritis o será una pancreatitis o también puede ser un problema de vesícula. Entonces, para eso necesito pedir exámenes de laboratorio y de imagen. Ya vamos a ver el día jueves o el día sábado en el taller. Para descartar una pancreatitis yo tengo que pedir amilasa y lipasa. Entonces, son pruebas de laboratorio. Si estoy pensando en una colecistitis colelitiasis que está afectado en la vesícula, está inflamada o tiene cálculos en la vesícula, yo pediré un eco abdominal. Entonces, miren, yo hago cierto tipo de diagnóstico diferencial con las pruebas, tanto de laboratorio como de imagen. Y otras pruebas ayudan a determinar la etapa o la actividad de la enfermedad. Ejemplo, en paciente con diabetes. Paciente con diabetes yo puedo pedir hemoglobina glicosilada. Ya luego hablamos de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa? La hemoglobina glicosilada me va a dar el valor de glucosa o un promedio de la glucosa los 3 últimos meses. Entonces yo puedo determinar con ese valor el paciente si ha estado controlando adecuadamente o el paciente no se ha estado cuidando en la dieta o el tratamiento es insuficiente o tengo que iniciar tratamiento. Entonces, para eso me sirven este tipo de pruebas. Y las pruebas pueden ser de ayuda en el manejo del paciente. Así, son de utilidad para evaluar la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo,
yo tengo varias escalas, ejemplo, el Apache, que me mide la gravedad de un paciente en una pancreatitis. Entonces, yo pido pruebas de laboratorio para calcular ese Apache. Estimar el pronóstico. Hay ciertos scores que me dicen, sí, tiene una mortalidad de un 90%. Entonces, ¿cómo saco esos scores? Igual, con pruebas de laboratorio o incluso hay otras que utilizan signos vitales. Vigilar al curso de la enfermedad, progresión, estabilidad o resolución. También me sirven las pruebas diagnósticas para detectar la recurrencia de una enfermedad y seleccionar el fármaco y ajustar el tratamiento. En este caso también entra lo que es la diabetes, seleccionar el fármaco o bien utilizo antidiabéticos orales con una hemoglobina glicosilada de 9 o ya comienzo insulina o terapia con ese valor de la hemoglobina glicosilada. Entonces, si ven, nos sirven para muchas cosas las pruebas de laboratorio. Una prueba falsa positiva puede inducir un diagnóstico incorrecto o pruebas adicionales. Supongo que ustedes ya vieron sensibilidad, especificidad de una prueba y qué es una prueba falsa, un falso positivo o un falso negativo. Entonces, imagínense que yo me haga una prueba de VIH o ustedes se hacen una prueba de VIH y salga un falso positivo. Quiero que me escriban en el chat qué sentirían, cómo se sentirían ustedes. A ver, ya tenemos algunas respuestas. Angustia, ¿no es cierto? Locos, asustados, muy mal, ¿no es cierto? Un susto tremendo. Me haría otra prueba en otro laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, y ya les dieron en el taller, que una prueba de laboratorio, para que su resultado sea 100% efectivo, va desde la toma de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, no sé si les dieron que por lo menos ayuno de 8, máximo de 8 a 10 horas, ¿no es cierto? El ayuno, hay ciertas pruebas que se pueden hacer en ayunas, otras pruebas que no importa, ¿no es cierto? Y lo otro es la toma de la muestra, que se llama la preanalítica, otro la analítica, es cómo procesaron esa prueba, y la otra es la posanalítica, ¿no es cierto? Hay ciertos controles de calidad. Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto? Realizarlo en un buen laboratorio, en un laboratorio confiable y que tenga todas las certificaciones. Y lo otro, ¿no es cierto? Si yo estoy pensando y le pido a un paciente una prueba de tercera generación de VIH, para confirmar, yo tengo que pedir otra prueba, una prueba de cuarta generación, ¿sí? O la prueba confirmatoria que se llama. Entonces, es muy delicado, ¿no es cierto? Primero, decirle al paciente, o sea, tenemos un resultado que no ha salido normal, que vamos a confirmar. Entonces, siempre manejen ese discurso, porque si ustedes van a asegurar que esa prueba es positiva, el paciente se puede suicidar, el paciente se va a otro laboratorio, se va donde otro médico y sale negativa, les regresa a reclamar o les puede demandar. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado. Supongo que en todo el curso ustedes ya recibieron un montón de información que hay que irles, toda la información que ustedes recibieron, hay que irles aplicando a la clínica. Ya. Bueno, están escribiendo, escriban las preguntas y luego vamos contestando. Déjenme compartir pantalla.
Ya, entonces ya hablamos de que si una prueba es falsa positiva, puede provocar un sufrimiento psicológico, lo que ustedes dijeron en el chat, y generar riesgos a raíz de un tratamiento innecesario o inapropiado. Ojo, cuando ustedes reciban un examen de laboratorio, ya sean médicos, sean laboratoristas, fíjense bien, ¿no es cierto? Nombres y apellidos completos, número de cédula, edad del paciente. ¿Por qué? Porque se pueden confundir, ¿no es cierto? A lo mejor digitaron mal los resultados. Hay homónimos, nombre y apellido, pueden haber varios pacientes con nombres y apellidos. Entonces, número de cédula, sí. Ojo, fijarse eso súper bien porque sí nos ha pasado que nos equivocamos o traspapelamos o confundimos resultados, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, les pongo un caso. Un paciente de 76 años con insuficiencia cardíaca conocida, un cáncer de próstata inicial detectado mediante la determinación de antígeno prostático específico, el PSA, tiene una alta probabilidad de no causarle síntomas durante toda su vida. Y en cambio, un tratamiento agresivo puede provocarle un daño renal. Entonces sabemos que el cáncer de próstata creo que es uno de los más benignos, ya que si bien se detecta, podemos operarle al paciente, sacarle la próstata, una prostatectomía, ¿no es cierto? Y no genera mayor inconveniente. Entonces, supongamos que le damos un tratamiento agresivo, ¿ya? Pero la quimio y la radio, ustedes saben, especialmente la radioterapia, que puede afectar a los órganos sanos. En este caso puede afectarles al riñón. Entonces, un tratamiento agresivo puede provocar un daño a este nivel. Los costos de las pruebas diagnósticas también deben comprenderse y considerarse. Entonces, si viene un paciente, ¿no es cierto?, por X patología y nosotros cogemos y vamos a marcar todos los exámenes habidos y por haber, ¿no es cierto?, nos va a salir una cuenta elevada. ¿Quién va a pagar? El paciente. Entonces nosotros debemos guiarnos primero por la anamnesis del examen físico y pedir los exámenes estrictamente necesarios. O sea, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en una pancreatitis, bueno, le pido amilasa y lipasa. Estoy pensando que esa diarrea sea infecciosa, bueno, le voy a pedir coproparasitario más polimorfonucleares. Estoy pensando que en una paciente mujer puede tener una infección de vías urinarias, bueno, le puedo pedir hemogram y le puedo pedir urocultivo. Entonces, los exámenes hay que pedir encaminados a confirmar o descartar mi diagnóstico clínico. Los costos totales pueden ser altos, el costo para el propio bolsillo del paciente puede ser prohibitivo o la efectividad para el costo resulta desfavorable. Incluso las pruebas de un costo relativamente bajo pueden tener una efectividad reducida para el costo si generan escasos beneficios para la salud. Las pruebas innecesarias generan trabajo injustificado, costos por el consumo de reactivos y uso de equipos e incrementan los gastos en atención sanitaria. Entonces, imagínense que esto se lleva a la parte pública, ¿no es cierto? Y ustedes son gerentes de hospitales, entonces tienen que tratar de ahorrar al máximo el recurso escaso si están en la función pública. Entonces nos dan primero poco asignación de dinero para la compra de medicación, de insumos, de reactivos, ¿no es cierto? Y si a todos los pacientes les pedimos todo el chorizo de exámenes, unos 20 exámenes, imagínense la cantidad o el costo para el hospital. Y lo otro es que se acaban los reactivos en poco tiempo. Hay errores en la selección de las pruebas y en la interpretación de los resultados, lo que podría afectar la seguridad del paciente, pero a menudo son difíciles de detectar. Lo que les decía, ¿no es cierto? Y les deben haber dado en el curso, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y usar algoritmos de pruebas basadas en evidencia que proporcionen las guías para la selección de las pruebas de trastornos específicos y en la interpretación de las pruebas guiadas por la experiencia. Entonces, aquí lo que les decía,
viene la clínica, ¿no es cierto? Viene un paciente con un dolor precordial, ¿sí? De una intensidad que se irradia a brazo izquierdo, ¿no es cierto? También tenemos dolor a nivel del cuello. ¿Ustedes en qué piensan? Este paciente se me está infartando. Por lo general, los adultos mayores, ¿no es cierto? Un gran porcentaje con esta clínica es infarto. Los jóvenes con menor probabilidad, pero siempre en todos con esta clínica hay que descartar infarto. Entonces, pediré enzimas cardíacas, ¿no es cierto? Pediré un electrocardiograma y voy descartando. Si es, no es, ¿no es cierto? Tengo elevación del ST, infradesnivel del ST, tengo troponina elevada, no tengo troponina elevada, y vienen los diagnósticos diferenciales. Entonces, para eso me sirven los exámenes de laboratorio bien encaminados. Bueno, la interpretación de las pruebas de laboratorio se basa en comparar los valores obtenidos a través de una muestra de tejido, ejemplo, una biopsia, fluidos corporales, sangre arterial o venosa, orina, heces de un paciente, con valores normales obtenidos de una media que cae entre dos desviaciones estándar del valor de la mediana para la población normal. ¿Qué quiere decir esto? Supongo, o no sé si les explicaron esto, se hacen grandes estudios, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, ¿de dónde salió el valor de 100, ¿no es cierto? Que debe ser 100 de la glucosa para decir que es el valor máximo permitido. Entonces, si ven en la diapositiva, esta es una curva normal. Entonces, se mide la población, se coge una muestra, ¿no es cierto? Entonces, una muestra para un estudio pequeñito es mínimo 30 personas. Entonces, yo cojo 30 personas, le saco sangre a esas 30 personas y les llevo al laboratorio a medir la glucosa. Entonces, si ven, no sé si es que ven la flecha de mi computador, pero bueno, en la parte superior izquierda de su computador, de su proyección, tenemos una curva normal que se llama en estadística. Ustedes, no sé si en segundo, en tercer año de universidad esto dan clases. Esta es una curva normal, ¿no es cierto? Entonces, a un paciente le saldrá la mitad 100, a otro paciente le saldrá muy bajo 70 y a otro paciente le saldrá 200, ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Nos van dando diferentes valores, desde 60 hasta 200 de glucosa en esos 30 pacientes. Y se saca un promedio y ese promedio, entonces vieron que el promedio en la población, en esos estudios que se realizaron, fue 100 de glucosa. Entonces adoptaron que ese valor de 100 es un valor normal o permitido de la glucosa. Mayor o igual de 100 hasta 125, me dijeron sí, ya es un valor de prediabetes y mayor o igual a 126 es diabetes. Entonces, de ahí salieron esos valores de estudios en la población, ¿no es cierto?, que fueron analizando con las estadísticas y pues pusieron esos valores, límites que ustedes ven en el laboratorio, ¿no es cierto? Algunos laboratorios en glucosa dicen 100, otros 110, en el ácido úrico y todo lo demás, lo que ustedes pueden revisar. Con valores normales obtenidos de una media que cae entre dos desviaciones estándar del valor de la mediana para la población normal. Es lo que les acabé de explicar. Este valor normal abarca el 95% de la población. Entonces, ¿qué quiere decir? En el ejemplo de la glucosa, nosotros tenemos el valor normal de glucosa hasta 100. Entonces, el valor normal de glucosa 100 contempla al 95% de la población y siempre quedará un 2.5 a la izquierda y un 2.5 a la derecha. Ese 2.5 va a ser en menos o en más. Y la interpretación de los exámenes de laboratorio suelen siempre relacionarse con la condición del paciente. Entonces, nosotros en medicina interna decimos, la clínica manda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cierta manera, si encontramos un valor alterado, no nos vamos a dejar llevar por ese valor alterado, dependiendo del tipo de paciente, ¿no es cierto? Si tenemos un dolor abdominal, le pedimos amilasa y lipasa y vemos que los valores están normales, bueno, descartamos
que sea una pancreatitis. Si le hacemos un eco, ¿no es cierto? Y vemos que la vesícula no tiene cálculos, descartamos un problema de vesícula. Entonces, ¿qué nos quedaría? De acuerdo, preguntarle qué tipo de dolor es, y la otra opción podría ser que fuese una gastritis. Entonces, a esto se refiere que la interpretación de los exámenes, ¿no es cierto?, tiene que hacerse con la clínica y no solo guiarme por los resultados de los exámenes. No se debe sobrevalorar su utilidad, puesto que son un complemento de otras técnicas, como son la anamnesis, examen físico, radiografías, la TAC, electroencefalograma, electrocardiograma. Ejemplo, si todos los que estamos en esta aula virtual, ¿cuántos somos? Déjenme ver. ¿Alguien me puede poner en el chat el número? No puedo ver. Si todos nos hacemos exámenes y solicitamos, ejemplo, ANA y anti-DNA, nosotros utilizamos para buscar enfermedades inmunológicas, ejemplo, lupus. Un 30% de los que estamos en esta aula virtual va a salir positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros no tenemos clínica de lupus, ¿no es cierto? Entonces, por un resultado positivo de un valor de ANA o de anti-DNA, yo no puedo decir, usted tiene lupus, ¿sí? Entonces, ojo, a eso se refiere. Entonces, nos guiamos en la clínica y pedimos los exámenes de laboratorio. Siempre que se obtenga un resultado anormal o raro, se debe considerar todas las causas posibles de error antes de responder con tratamiento basado en el reporte diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongamos, tengo una paciente, ¿no es cierto?, que estoy pensando en embarazo. Entonces, tengo dos tipos de pruebas. Una beta-HCG cuantitativa, que me da valor numérico, y una beta-HCG cualitativa, que me dice sí o no. ¿No es cierto? Mucho más específica es la cuantitativa, que esa tendría que yo pedir. Y la cualitativa solo me dice sí o no. Y en cierta forma se puede equivocar, ¿sí? Y me puede salir un falso positivo o un falso negativo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, la clínica, tengo amenorrea, ¿no es cierto? Tengo náuseas, tengo vómitos, es una paciente joven, tiene vida sexual activa. Entonces, ojo, puede ser embarazo y le pido la beta-HCG cuantitativa. Entonces, son decisiones que tenemos que tomar en ese momento. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Un montón de preguntas. A ver, por ahí leí que había... Saber cuáles son las pruebas que se deberían hacer en ayuno. Bueno, yo les voy a pasar un listado de las pruebas de cuáles se deberían. Pero por lo general, colesterol, triglicéridos, esas pruebas usted tiene que pedirlas en ayuno. ¿Sí? Biometría yo puedo utilizar en ayunas, o si estoy en la emergencia le puedo pedir a cualquier hora que me va a servir. Un suero lipémico afecta el valor de una prueba de antígeno prostático. De las pruebas de TSH, FT4 es necesario el ayuno. El paciente debería ir tomando las pastillas de la tiroides. ¿Qué factores alterarían los resultados de estas hormonas? A ver, ustedes saben que ciertos parámetros afectan los resultados del laboratorio. Entonces, unas son las horas de ayuno, ¿sí? Por eso máximo un paciente debe estar entre 8 a 10 horas máximo de ayuno, ¿sí? Pasado eso me van a dar resultados anormales. Lo otro, para que exista alteraciones en la función tiroidea, debe suspender por lo menos 7 días la levotiroxina para tener alteraciones. Entonces, los de laboratorio, algunos les piden incluso que no tomen la prueba, que no tomen la dosis de ese día.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Listo. Ahora vamos a analizar ya cada uno. Entonces, una vez que vimos en contexto, ¿no es cierto?, cuál es la utilidad clínica de las pruebas diagnósticas de laboratorio. Entonces, ahora vamos a ir desglosando y vamos a ir hablando de cada uno de los exámenes de laboratorio. Entonces, el hemograma es la lectura de un frotis de sangre. Resume una apreciación semi-cuantitativa de elementos figurados, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, porcentual de los leucocitos, fórmula de leucocitaria y cualitativa, la morfología de ellos. Un hemograma normal traduce la normalidad anatomofisiológica de los centros hematopoyéticos y el equilibrio entre la producción y destrucción de los elementos figurados de la sangre. Entonces, el valor normal de, en este caso, de los leucocitos son de 4.000 a 10.000. Si tenemos un valor por debajo de 4.000, llamamos leucopenia. Si tenemos un valor por encima de los 10.000, llamamos leucocitosis. Entonces, esto ya nos sirve y para interpretar cierto tipo de patologías o qué es lo que está pasando con mi paciente. Entonces, el significado clínico, las variaciones cuantitativas de los leucocitos se producen en mecanismos centrales y periféricos. Entonces, puede ser aumento de la producción o una maduración acelerada, disminución o inhibición de la producción, hemoconcentración y hemodilución. Entonces, el paciente está muy deshidratado, ha tenido unas 20 diarreas, ¿no es cierto? Entonces está hemoconcentrado o hemodiluido si el paciente ha recibido mucha hidratación. Vaciamiento de la reserva medular, aumento de la destrucción y o eliminación. Los leucocitos participan en la defensa del organismo contra microorganismos foráneos, agresores o agentes nocivos. Ejemplo, bacterias, virus, hongos y protozoos. Entonces, los leucocitos son la primera línea de defensa, ¿no es cierto? Y estos pueden activarse o reaccionar si tenemos bacterias, virus, hongos o protozoos. Los monocitos son macrófagos, fagocitan y destruyen células normales, alteradas, patológicas o envejecidas, protozoos y hongos. Además, elaboran los antígenos. Los linfocitos utilizan para fabricar anticuerpos. Y los neutrófilos son bactericidas. Entonces, ustedes supongo que ya revisaron al leer una biometría hemática, ¿no es cierto? Tenemos los leucocitos y nos dicen un porcentaje de los diferentes tipos de leucocitos que tenemos. Pues ahí tenemos monocitos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos. ¿Cuál es la utilidad clínica de la biometría hemática, no es cierto? Evaluación de los leucocitos, evaluación de las infecciones agudas, localizadas, flegmones, abscesos, amigdalitis, ericipelas, neumonías, peritonitis o enfermedades sistémicas. Cuando está aumentado los leucocitos, generalmente es debido a un aumento de los neutrófilos, hay mayor tendencia a aparecer leucocitosis en las infecciones por cocos, sobre todo gérmenes de supuración, estreptococo, estafilococo, así como también, ejemplo, meningococo, neumococos. ¿Cuándo están los leucocitos disminuidos? Generalmente se debe a una disminución de la serie granulocítica en las infecciones por bacilos de Eber, Bacillus coli, hay tendencia a la leucopenia. Entonces, supongamos, tenemos una fiebre tifoidea, no vamos a tener una leucocitosis, vamos a tener los leucocitos bajos. También encontramos disminuidos en una tuberculosis, en la fiebre tifoidea que les decía, y en medicamentos que son potencialmente depresores de la granulopoiesis, agranulocitosis, antibióticos, sulfas, anticonvulsivantes y antimicotis. ¿Qué quiere decir? Con medicamentos también los valores de los leucocitos pueden variar.
las plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas son una fracción, ¿no es cierto?, que nos ayudan para la coagulación, para ir al vaso sanguíneo y bloquearlo, evitar que exista un sangrado. Entonces, generalmente se debe a una disminución de la serie granulocítica en las infecciones. Esto ya pasamos. Ya, entonces, ojo, tenemos una biometría. Entonces, la biometría hay que saberla leer. Entonces, tenemos el valor normal, entre 4,000 y 10,000, el valor normal de los leucocitos. Si aumentan los leucocitos, ojo, hay una leucocitosis y por lo general son infecciones bacterianas. Hay que ver el valor de los neutrófilos. Si tenemos un valor, generalmente los neutrófilos son hasta 70, 80%. Si tenemos un valor de neutrófilos de 85%, llamamos desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Ojo, hay una infección y probablemente es una infección bacteriana. ¿Ya? Eso con relación a los leucocitos. Luego tenemos en la biometría hemática, que eso vamos a hablar posterior, hemoglobina y hematocrito. Entonces, hay que ver los valores normales de hemoglobina y hematocrito. Lo otro, el valor de plaquetas. Las plaquetas, ¿no es cierto?, son fracciones que nos ayudan con los trastornos de la coagulación. En este caso, van a ayudar a la cascada de la coagulación y van a bloquear lo que es el vaso sanguíneo, se van a agrupar las plaquetas y evitan que un paciente, si tiene un corte, se pueda, evita la hemorragia. Entonces, eso con relación al hemograma, con relación a la biometría hemática. Ahora, el doctor Ipiales, preguntas hasta ahí. El doctor Ipiales me había dicho que en el chat, sí, el BCG ya vamos a hablar luego. El doctor Ipiales me había dicho que necesitaban o que habían solicitado hablar sobre la gasometría. Entonces, ahorita que estamos en época de pandemia y que es importante saber o interpretar la gasometría, entonces vamos a hablar algo de gasometría. Ya, entonces la gasometría va a medir lo que son los gases arteriales. Entonces, podemos hacer una gasometría arterial y podemos hacer una gasometría venosa. Entonces, en esta época de pandemia de COVID, la que nos interesa es la gasometría arterial. Entonces, hay que determinar ciertos conceptos básicos de la gasometría. Entonces, necesitamos familiarizarnos con ciertos términos, como ácido. Es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones. Base es toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. Acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones. Alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones. Acidosis y alcalosis hacen referencia a los procesos fisiopatológicos responsables de dichas situaciones. Entonces, nosotros debemos saber los valores normales de ciertos parámetros de la gasometría para poder interpretarlo. Entonces, así que el pH, todos sabemos, nos dan en la universidad, el pH normal es de 7.35 a 7.45. La presión de CO2, aquí nos da ciertos valores. De 35 a 48 está muy elevado y en mujeres de 32 a 45. La presión de CO2 en Quito máximo es de 32. Ojo con eso. La presión de oxígeno nos da de 85 a 90, pero se maneja, ¿no es cierto? Nosotros nos manejamos 60 milímetros de mercurio. Y la del bicarbonato nos dice aquí de 21 a 26, pero nosotros tenemos un valor de 22. Entonces, pH 7.35 a 7.45, presión de oxígeno hasta 32, presión de oxígeno
hasta 60, bicarbonato hasta 22. Bueno, el exceso y déficit de base dice que es más menos 2 y el valor numérico del exceso o déficit de base representa la cantidad teórica de ácido o base que habrá que administrar para corregir la desviación del pH. Entonces tenemos que calcular un valor que se llama anion gap y el valor normal va entre 8 a 16. Entonces, los aniones plasmáticos son bicarbonato, proteínas, cloro, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos como lactato, piruvato. Y los cationes plasmáticos son calcio, potasio, magnesio, sodio. Entonces, el anion gap sale de la resta entre sodio menos, abro paréntesis, cloro más bicarbonato. Entonces, en esa relación me va a salir el anion gap. Y el incremento del anion gap puede producirse por el aumento de los aniones no medidos, administrados de soluciones que contengan albúmina o bien por un descenso de los cationes no medidos, magnesio, calcio y potasio. Entonces, esto es un poquito difícil comprender, no se hagan lío. Ustedes tienen teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Y buscan cálculo del anion gap. Le piden valores y hacen todo esto. Seguimos. Este cuadrito me parece interesante. No sé si ustedes le hacen captura de pantalla, le toman una foto, pero con este cuadro resume todo para poder interpretar una gasometría. Entonces, en este cuadro, vamos por el pH, que es lo más fácil. Si un pH está bajo, ustedes ya saben el valor, 735 o 745. Si un pH está bajo, es una acidosis. ¿Sí? Y esta acidosis puede ser metabólica o respiratoria. Si un pH está alto, es una alcalosis. Y esta alcalosis puede ser metabólica o respiratoria. Entonces, hasta ahí. Facilito. pH bajo, acidosis. pH alto, alcalosis. Ahora, vamos. ¿Cómo determinamos si es metabólica o respiratoria? Entonces, vamos por el bicarbonato. Ustedes saben el valor normal del bicarbonato. Entonces, dijimos 22, pero el rango va de 18 a 22. Entonces, si es metabólica, el bicarbonato está bajo. ¿Sí? Si es una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar elevado. Entonces, facilito. Vamos con la respiratoria. Dijimos que el CO2 es máximo hasta 32. Entonces, si el valor de CO2 está elevado, es una acidosis respiratoria. Y si el valor de CO2 está bajo, es una alcalosis respiratoria. Entonces, acá tenemos las compensaciones, pero con que sepan esto ya pueden interpretar una gasometría. Entonces, pH bajo, acidosis, pH alto, alcalosis. Y depende, el bicarbonato. Si el bicarbonato tenemos bajo, es metabólico, ¿no es cierto? Que puede ser una acidosis metabólica. Si tenemos alto, es una alcalosis metabólica. Todo lo que es bicarbonato es metabólico y todo lo que es presión de CO2 es respiratorio. Si el CO2 está alto, es una acidosis respiratoria. Si está bajo, es una alcalosis respiratoria. No sé si se confundieron, no se confundieron. ¿Aló? ¿Todo claro? El día sábado vamos a hacer un taller. Entonces, el día sábado yo les voy a dividir en 4 grupos, dependiendo el número de integrantes del curso que tengamos conectados del día sábado. Vamos a dividir en 4. Entonces, haremos diferentes actividades, les pondré casos clínicos. Entonces, ustedes me van a ir diciendo, es una acidosis, es una alcalosis. Entonces, ojo, por eso les decía, copien bien, tomen una foto, hagan una captura de pantalla de ese cuadrito, porque ese cuadrito es básico para poder entender la gasometría. Si no hay preguntas, seguimos.
Entonces, de acuerdo a este cuadrito, ustedes ya ven que tengo diferentes tipos de patologías. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Entonces, vamos a analizar en forma breve cuáles son las características de estas patologías. Entonces, una acidosis metabólica, tenemos pH bajo, por eso es acidosis, y el bicarbonato bajo, ¿no es cierto? Entonces, porque es metabólico, ¿sí? Entonces, si regresamos, revisemos aquí, acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo. Entonces, las acidosis metabólicas pueden ser consecuencia de la suma de ácidos fijos o la pérdida de bicarbonato. Para poder diferenciar de una u otra, debemos calcular el anion gap, lo que ya dijimos. Con anion gap normal, hipercloremias, por ejemplo, pérdida de bicarbonato. El aumento en la concentración de cloro se debe a que si el bicarbonato desciende, el cloro aumenta para mantener la electroneutralidad del medio. Ejemplo, un ejemplo de una acidosis metabólica, un paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, de tarea para toditos, necesito lo siguiente. ¿Cuáles son las principales patologías que me da la acidosis metabólica? ¿Cuáles son las principales patologías que me da la acidosis respiratoria? ¿Cuáles son las principales patologías que me da la alcalosis metabólica? ¿Y cuáles son las principales patologías de la alcalosis respiratoria? ¿Ya? Eso para el día sábado, para poder trabajar en el taller. Vamos con la alcalosis metabólica. Entonces, la alcalosis metabólica, decíamos, si tenemos un pH elevado, es alcalosis. Si tenemos bicarbonato elevado, es metabólico, ¿no es cierto? La concentración de cloro disminuye para compensar la elevación del bicarbonato. El anion GABA aumenta en proporción a la severidad de la alcalosis. Casi siempre se observa una hipocalemia. Acidosis respiratoria. Ustedes ya saben, pH disminuido es acidosis. Y si es respiratoria, vamos a tener una presión de CO2 más de 32, ¿sí? Entonces, tenemos una insuficiente eliminación de CO2 por los pulmones. Y la alcalosis respiratoria tenemos un pH elevado y una presión de CO2 baja, menos de 32. Entonces, eso es una alcalosis respiratoria. Las causas más frecuentes aquí ya tenemos es histeria, llanto, intoxicación por salicilatos, insuficiencia hepática, trastornos por parte del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, asma, fiebre, ejercicio, embolia pulmonar, uso de respiradores mecánicos, y la clínica puede ser sintomatología de hipocalemia, deterioro del nivel de conciencia, síncope y arritmias. Entonces, este es un pequeño abreboca de la interpretación de la gasometría. Sí, entonces el día sábado lo vamos a completar con el taller. El día sábado les pongo casos clínicos de pacientes y ustedes de tarea van a presentar en qué patologías vamos a tener. Acidosis, alcalosis, metabólica y respiratoria. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Hola. No, ¿Todo claro o no entendieron nada? sí, todo claro. Ok. Entonces, la tarea, les repito, les estoy anotando en el chat, es las principales causas clínicas en acidosis metabólica,
acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. A ver, cuéntenme, quiero que unas 3 o 4 personas intervengan. En los otros módulos, ¿qué aprendieron o qué temas recibieron? A ver, escojo al azar. Mariana Peñafiel. Le están diciendo en el chat, Doc. Ya, preanálisis. ¿Alguien más? ¿Me pueden decir en la interpretación de las pruebas de COVID qué vieron? ¿Me pueden escribir o alguien mencionarme? Doctor, tenemos una preguntita antes, por favor, si es tan amable. A ver, dígame. ¿En qué enfermedades se da la alcalosis y la acidosis? ¿Es la tarea esa? Disculpe. No sé No. si podemos aclarar tal vez ahí un poquito, doctor, por favor. A ver, son... es una sola tarea, pero tiene 4 partes. ¿Cuáles son las principales enfermedades que me dan? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, las 2 acidosis, y alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces son 4. Sí, aclararles, en este tiempo que estamos de COVID y ustedes deben dominar, no sé cuántos médicos habrán pero más, el conocimiento debe ser, yo creo que el conocimiento es poder. Entonces, muy bien que la doctora Denise, una excelente profesional, les explicó, pero ya en la práctica o al aplicar el médico, vamos viendo que por lo general, claro, en teoría podríamos pedir con síntomas desde el día 1, día 2, ¿no es cierto? Hasta el día 8, hasta el día 10, un hisopado nasofaringeo, una prueba PCR. Por lo general, ciertas guías nos dicen entre el tercer y cuarto día. ¿Por qué? Si yo le pido al inicio de la enfermedad, tal vez no detecta el virus porque no hay mucha replicación viral. Entonces, por mi experiencia, yo les hablo que si bien es de evidencia 4, ¿no es cierto?, la experiencia, pero las guías también nos dicen, yo les pido entre el tercer o cuarto día un hisopado. Ojo, si ustedes, incluso las guías, algunos artículos incluso que he escrito, las guías o al revisar las guías nos dicen la prueba de antígeno, no se debería pedir muy temprano, se debería pedir al día 5 de síntomas. Entonces, porque si ustedes tienen día 1, piden antígeno negativo y ese es un resultado falso negativo, porque el paciente tiene COVID, pero lo que pasa es que no detectó el antígeno. Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto? Entonces, yo pediría al día 5 de síntomas, antígeno pidan con síntomas, al día 5 una prueba de antígeno. PCR del día 3 al día 4 con síntomas. Ojo, el diagnóstico no es las pruebas rápidas o las pruebas de anticuerpos, porque las pruebas rápidas o de anticuerpos se elevan al día 14, ¿no es cierto? No sé si la doctora les debe haber explicado, ¿no es cierto? Hay un gráfico de una curva que se eleva IgG y IgM, ¿no es cierto? ¿Cuándo se eleva una? ¿Cuándo se eleva otra? La una se eleva a partir de la primera semana, lo agudo, y lo crónico a partir de la segunda semana. Entonces, ojo, si yo le voy a pedir a un paciente o los pacientes cogen y pagan una prueba rápida, ¿no es cierto?, para detectar, y no, ojo, queda un periodo de ventana de 2 semanas. ¿Qué quiere decir la prueba rápida? La prueba de antígenos, que yo no he tenido contacto con el virus
14 días atrás, ¿no es cierto? Supongamos hoy es 15 de junio. Yo no he tenido contacto con el virus 14 días atrás. O sea, del 1 de junio hacia atrás, yo no he tenido contacto con el COVID, ¿sí? Entonces he tenido IgG, IgM negativo. Pero queda un periodo de ventana que yo no sé, desde el día 1 de junio hasta el 15, ¿qué pasó? Yo no sé nada. Eso no detecta la prueba rápida de anticuerpos. Entonces, ojo, ¿no es cierto? Eso. ¿Qué más? Cuidado, hay un porcentaje muy bajo que los hisopados me pueden salir negativos y yo puedo repetir 2 y 3 veces y a lo mejor al tercer hisopado o me sale positivo. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Si yo tengo clínica y le mandé a hacer un hisopado y me sale negativo y yo tengo clínica y sigo sospechando, entre 48 a 72 horas mando a repetir el hisopado. ¿Qué más me puede pasar? Ya. Otra pregunta que les van a hacer. Doctor, si yo, mi hijo, mi esposa, mi marido tienen COVID, ¿no es cierto? ¿Yo qué tipo de prueba me hago? Ojo, las guías recomiendan, si el paciente es asintomático, solicitar un hisopado. El hisopado es la PCR, es del gold standard, ¿no es cierto? La prueba diagnóstica. Si yo soy asintomático, no tengo síntomas, tengo que solicitar un hisopado al día 7 del último contacto. Entonces, yo me fui a visitar a un familiar y este familiar le fue un domingo. Entonces, este familiar me dice que salió con COVID, entonces el último contacto fue domingo. Cuento 7 días y al día 7 asintomático me puedo hacer la prueba PCR. Antes no. La otra opción es, si el paciente tiene síntomas, al día 3 o al día 4 pido el hisopado, ¿ya? Si tiene síntomas, la otra opción sería al día 5 de síntomas antígeno. Entonces, ahí tienen varias opciones. Lo otro, yo no sé si me contagié o no me contagié, pero ya han pasado lo que le preguntaba, 14 días. Pasadas las 2 semanas, de preferencia la tercera semana, pidan prueba de anticuerpos o la prueba rápida. Ahí me va a salir si he tenido o no contacto con el virus, ¿sí? Entonces, les quería hacer esas, aplicando lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Es importante también aplicar la experiencia que hemos vivido tratando a pacientes COVID más de un año y esas son las indicaciones y a ustedes les van a preguntar. Sus familiares, si saben que ustedes son personal de salud, les preguntan qué tipo de prueba me hago y muchos pacientes gastan el dinero en vano. ¿Por qué? Porque se hacen pruebas rápidas y quieren diagnosticar con pruebas rápidas. No sé si se quedó más claro lo que ustedes ya aprendieron. Un paciente, ¿no es cierto? Ahorita que estamos en la pandemia, pido chequeo prequirúrgico, ¿no es cierto? Para el chequeo prequirúrgico, ¿qué tengo que ver? Dependiendo la edad del paciente. Hay guías también para chequeo prequirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, unas nos dicen, o por lo general nos manejamos con lo básico, ¿no? Biometría, glucosa, creatinina, tiempos de coagulación, dependiendo de la edad del paciente y patologías de electrocardiograma y placa de tórax, ¿ya? Entonces, eso sería lo básico para que un paciente entre a quirófano. Y ahorita estamos pidiendo, y dependiendo de las clínicas o de los centros públicos o privados, se piden pruebas, ¿no es cierto? Por lo general, la prueba que se debería pedir es la PCR, ¿no es cierto? La PCR, ¿qué me dice? La PCR me dice si tiene etapa aguda de COVID, ¿no es cierto? Por la bioseguridad, tanto del paciente como del personal, para que no vaya a contagiar. Otras incluso son más drásticas y piden PCR y piden anticuerpos. Ya, entonces, paciente que, supongamos, me salga una PCR positiva, ese paciente no se puede operar. ¿Por qué? Porque está cursando el COVID, ¿sí? Entonces, ustedes saben el COVID, que la doctora les debe haber dado excelente la charla, una etapa de replicación viral de 7 días, ¿sí? Una etapa de
respuesta inflamatoria sistémica de otros 7 días, ¿no es cierto? Se aumentan citoquinas y todo lo demás. Y una última etapa de un estado protrombótico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente su organismo comienza a formar trombos. Entonces, no todos los pacientes llegan en estas etapas. Hemos visto que dependen de varios factores. 1, carga viral. 2, el huésped, ¿no es cierto? Y 3, hemos visto las cepas. Ciertas cepas forman dímero D elevado, otras no. Entonces, este paciente, si me sale PCR positivo, no se puede operar. Suspendida la cirugía. ¿Sí? Por el bienestar del personal y por bienestar propio del paciente. Y en ese paciente tendrá que hacer, si no tiene placa de tórax, una tomografía que es mucho más sensible para ver las patologías del COVID. Y lo otro, yo le pediría dímero D, ferritina, ¿no es cierto?, para ver el estado inflamatorio del paciente y categorizarle en ciertas escalas. Entonces, tenemos escalas pronósticos, utilizamos la NEWS2, ¿no es cierto?, o utilizamos... también hay otras creadas por los chinos, o se puede, menos del Apache, el CURV no nos sirve. Entonces, con NEWS2 ya puedo decir, este paciente necesita entrar, se puede manejar en casa, el paciente puede entrar a cuidados intermedios, o con 7, NEWS de 7, este paciente entra a terapia intensiva. Entonces, para eso nos sirve. Lo otro, si un paciente me da una prueba de anticuerpos positiva, depende, si es IgG, IgM, ¿no es cierto? Si es IgG es memoria, ¿qué quiere decir? Ya ha pasado el COVID. Entonces, en ese caso, o si es IgM, es agudo, si es agudo, yo tengo que pedirle una prueba PCR para ver si me sale positivo o no. Si me sale positivo, el paciente está cursando COVID. Ya tiene anticuerpos de memoria, IgG. Entonces, este paciente, lo que podríamos hacer es pedirle dímero D. Si el dímero D está dentro de rangos normales, este paciente aparentemente podría operarse. Pero ojo, tengan en cuenta que una cirugía, por el tiempo del procedimiento, todos los pacientes, hay estudios, todos los pacientes que se someten a cirugías llevan dímero D. No sé si pueden ser... No. Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos? ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Ya, gracias. Entonces, Gracias. Ya, entonces les decía que ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, tiene una prueba rápida positiva. Tengo que ver qué es IgG, IgM. IgG es memoria, IgM es agudo. IgM, tengo la obligación de pedirle un PCR. Si el PCR me sale positivo, suspendida la cirugía. Ahora, si son anticuerpos de memoria, ¿qué me puede decir? Que ese paciente también ya ha pasado el COVID. Entonces, yo pediría ahí dímero D para ver cómo está ese dímero D. Si ese dímero D está elevado, yo le suspendo la cirugía. Y sí me han tocado unos 2 casos que me han mandado cirujanos plásticos especialmente. En esta etapa de pandemia, muchos pacientes han utilizado para realizarse más las mujercitas cirugías estéticas. Entonces, en par de pacientes que les dio el COVID, les mandé dímero D y dímero D elevado. O pacientes que estaban cursando el COVID, COVID positivo, suspendida la cirugía. Entonces, sí deben valorar bien esta situación. Que se ofertan. En cuestión de sensibilidad y especificidad, es decir, cómo influyen las diferentes casas comerciales. ¿Tiene algo que ver, tal vez, doctor? Sí, a ver, ustedes, por eso les decía, referir a sus pacientes a laboratorios certificados, ¿no es cierto? Entonces, no les voy a dar pero ustedes conocen laboratorios grandes, ¿no es cierto? Que ya tienen mucha fama. Esos laboratorios, por lo general, tienen la ISO, ¿no es cierto? Y las pruebas sí varían. Por ejemplo, ustedes en la época de pandemia, no sé si en julio, en agosto, se vendían pruebas incluso hasta con una gota de sangre. Entonces, esas me van a dar falsos resultados, ¿no es cierto?
preferibles de vena periférica, de sangre central. Entonces, esos son resultados confiables y claro, que varían. Entonces, sensibilidad, especificidad, tienen que ver cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad y lo más importante, valores predictivos, positivos y negativos. Entonces, con eso es la confiabilidad de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba sí sirve, esta prueba no sirve. Entonces, sí van a variar de acuerdo a las casas farmacéuticas o a los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, sí van a variar. Eso es muy importante tener en cuenta. No sé qué. Pruebas de anticuerpos, ¿a qué se debe? Claro, en anticuerpos sí va a salir. A ver, ¿qué nos han dicho la literatura? No sabemos todavía. A ver, el COVID es una enfermedad nueva. Tiene 1 año y un poquito más de meses, creo que 1 año, 3 meses. Y se han hecho estudios en China, se han hecho estudios en Italia y en Estados Unidos. Entonces, lo que nos han dicho es, la inmunidad del COVID aparentemente es 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal, si a mí me dio COVID, ¿no es cierto?, sería irme testeando anticuerpos cada 2, cada 3 meses. Entonces, me dio COVID, yo me quedé, ejemplo, con 12, ¿no es cierto? Y de ahí fue bajando y luego me quedé con 5 y me vacunaron. Entonces, si ven, se va perdiendo esa inmunidad. Entonces, si un paciente tuvo COVID hace 4 meses, claro, la prueba le va a salir positivo y depende, pero ahí tienen que ver qué tipo de anticuerpos tiene, ¿no es cierto? IgG, IgM, si es que tiene de memoria, me quedo tranquilo. Creo que se refiere a que tiene anticuerpos agudos, ¿sí? Puede salir, pero también si es que ustedes van viendo, los anticuerpos agudos comienzan a caer con el pasar de los meses. ¿Ya? Entonces, sí se pueden dar. Incluso en pocos pacientes les ha dado COVID y no tienen anticuerpos. Entonces, depende de muchos factores. Eso les digo, del huésped, ¿no es cierto? Depende que las células del huésped, las células T no funcionen, ¿no es cierto? No me dan inmunidad. Entonces, los exámenes de laboratorio no pueden medir los anticuerpos. Entonces, creo que se refiere a que le sigue saliendo, si es de memoria, no hay problema, pero parece que le sigue saliendo anticuerpos agudos. Otra pregunta. Ya. Sí, Edmundo Sarmiento nos pregunta, aunque siga saliendo positivo por PCR, más de 1 mes se considera paciente positivo por COVID y hay riesgo de contagio todavía durante ese tiempo. No, a ver, se han hecho investigaciones y ustedes vieron en la primera ola de la pandemia, claro, o sea, en mi hospital salieron paciente con COVID, le hicieron hisopado y creo que estuvo en la casa 2 meses sin trabajar, ¿no? Porque no se sabía. Luego salió ya esta investigación en Estados Unidos donde decía que un paciente con enfermedad leve es suficiente 10 días de aislamiento y moderada 14 días. Y se vio que el 95% de los pacientes que se hicieron hisopados al día 14 ya les salió negativo, ¿no es cierto? Y un 5% podía seguir saliendo positivo. Y lo que determinaron fue que ese 5% que salía positivo puede ser rastros del virus, ¿no es cierto? Y que la máquina detectaba, pero que ya no era infeccioso. Entonces, uno, por ahorrarse dinero, el MSP dejó de hacer pruebas de hisopados confirmatorios y lo otro, bueno, es por estas investigaciones, por la evidencia que salió que al día 14 ya no se puede contagiar o ya no es contagioso el paciente. Entonces, por eso se eliminó esto y ya no se manda a hacer hisopados de control. Si el paciente exige o quiere hacerse por su cuenta, se dice, bueno, hágase. Y sí, hay algunos pacientes igual, pocos pacientes que siguen saliendo, incluso al mes, hasta los 2 meses se ha visto que siguen saliendo, pero son poquísimos. Pero eso no significa que siga contagiando. Sí, son rastros del virus y el paciente ya pasado los 14 días ya deja de contagiar. Perfecto, ya no hay riesgo. Así es. Muy amable. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Los anticuerpos neutralizantes, ¿cuándo se recomiendan hacer? A ver, hay cierto tipo de anticuerpos que salieron, ¿no? Y estos me miden si es que yo tengo o pacientes que han sido vacunados, quiero ver si la vacuna ha sido efectiva y en mi cuerpo ha desarrollado anticuerpos. Estos se llaman spike. Entonces, miden sobre recuerden, ¿no es cierto?, que tenemos la proteína spike, la proteína de espiga del coronavirus. Entonces, estos miden esos. Entonces, para estos me sirven. Entonces, se recomienda a los pacientes vacunados, a los que ya hemos sido vacunados,
pedir este tipo de anticuerpos para ver, o sea, cuánta inmunidad creó la vacuna en nosotros. Perfecto, muchas Hola, buenas gracias, noches. doctor. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que presencié o evidencié una compañera del trabajo que ella, cuando fue lo que era fuerte el COVID, ella se enfermó y la aislaron, ¿verdad? Entonces le hicieron PCR y ella salió positivo para COVID. Luego de 2 o 3 meses aproximadamente, ella se volvió a sentir mal, al punto que ya pasaron, si fueron 2 o 3 días de fiebre al principio, ella presenció 8 días de fiebre, perdió el gusto, olfato. Entonces, podríamos decir, o le dijeron en el hospital que ella se había recontaminado a los 3 meses, se había contagiado de nuevo. ¿Eso puede ser cierto, verídico? ¿O qué caso del 1 al cuánto hay una probabilidad que pase esto? Sí, gracias por la pregunta. Sí, ella se reinfectó. A ver, ustedes saben que tenemos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? Inmunidad natural cuando nos dé la enfermedad y nuestro organismo está en contacto, ¿no es cierto? Responde antígeno, anticuerpo. Y nuestro cuerpo forma anticuerpos, esa es la inmunidad natural. La inmunidad adquirida es cuando nosotros inyectamos a través de vacunas, ¿no es cierto? Sea un virus atenuado o en este caso estamos inyectando una partícula del virus y nuestro cuerpo responde. Esa es la inmunidad adquirida. Pero esta inmunidad, ¿no es cierto?, tiene un cierto periodo, ¿no es cierto? Por eso las vacunas. Ejemplo, la vacuna de la gripe, ¿no es cierto? Usted se pone, o de la influenza. En el 2009 pasamos la pandemia y se creó aparte de los del Tamiflu, que es el tratamiento, se creó la vacuna. Y cada año nosotros tenemos que vacunarnos. ¿Por qué? Porque los coronavirus van mutando, en esencia, van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, a la paciente le dio la infección hace 3 meses, ¿ya? Primero hay que ver, parece que lo que nos cuenta fue una infección leve. Entonces, habría que ver cuánto creó de anticuerpos. A lo mejor creó muy bajito, 2, 5. Y esos anticuerpos ya se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Es una opción. Otra opción es que la paciente se contagió de otra cepa del virus, ¿no es cierto? Entonces, por eso la reacción esta vez fue mucho más fuerte. Pues le dio fiebre, malestar general, ¿no es cierto? Entonces, sí, el paciente se puede reinfectar por estas condiciones, lo que les decía, huésped, cepa y lo otro, ojo, carga viral, ¿no es cierto? Nosotros andamos con la mascarilla todo el tiempo, por eso, un paciente vacunado no se puede relajar. Ojo, estamos teniendo una ola de pacientes vacunados que se están infectando. Una opción es que estaba incubando el virus durante su vacunación o que le pusieron la vacuna, o los pacientes se relajaron, se reúnen y se están infectando posterior a la vacunación, que sí puede ser. Tengan presente que posterior a la vacunación, con una dosis tengo el 65% de protección y con 2 dosis tengo el 95% de protección, ¿ya? Y tengan presente que después de la segunda dosis, a la segunda semana de la segunda dosis, ya creo anticuerpos totales para el COVID. Entonces, no es que ya me vacuné la primera dosis y tengo anticuerpos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, esa paciente se reinfectó. No sé si tengo otra pregunta más. Sí, doctor. ¿Cuántos días después de la vacuna se recomienda realizar la prueba de anticuerpos neutralizantes? Lo que les decía, ¿no es cierto? Hay que esperar que nuestro organismo forme los anticuerpos. Entonces, yo recomendaría después de la segunda dosis, pedir a las 2 semanas, ¿sí? Para ver si es que mi organismo en verdad ha formado. Incluso a partir de la primera dosis, ya a las 2 semanas, ya podemos tener algo de anticuerpos. Perfecto, Otra muchas vez yo. gracias, doctor. Buenas noches. Le indico, la misma paciente, mi amiga, ¿no? Ella se vacunó. A las 2 semanas o 3 semanas que ya se había puesto la segunda dosis, nosotros trabajamos en un hospital, ¿no? Entonces ahí nos exigieron coger y hacernos los anticuerpos. No sé qué clase de
de prueba sería, pero cuando nosotros vimos el resultado en la computadora, a ella le salía positivo tenue. Por ejemplo, a mí me salía solo negativo y positivo para anticuerpos en este caso, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos qué era o por qué era ella así, o sea, ella presentaba positivo tenue y en mi caso, por ejemplo, yo salía solamente con negativo y salía con anticuerpos. ¿A qué se debe o por qué sucede esto? Ya, pregunta, ¿era la prueba cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, creo, porque presentaba valor. No recuerdo muy bien porque estamos hablando de que nosotros nos vacunamos en la fase 0. Ya vamos para 2-3 meses, creo. Ya, entonces la pregunta es que según el examen que usted se hizo, ya una tiene tenue, ya no tiene anticuerpos y la otra... Por ejemplo, mi amiga, la misma que se había infectado 2 veces, ella se vacunó. A ella le hicieron la prueba y le salió positivo tenue. ¿Ya? Y a mí, en cambio, me salió negativo, pero con anticuerpos. Negativo, ¿Sí? ¿para qué le salió? Para COVID, diríamos así. Y la Pero que, IgM a mí me salió negativa, pero a ella ya, le salió positiva tenue. ya, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos vacunamos? ¿No es cierto? Cuando nosotros nos vacunamos, tiene que subir la IgG, ¿no es cierto? A ver, tiene que subir la IgM, que es aguda, esa tiene que subir, ¿ya? Y posteriormente tiene que subir la IgG, que es memoria. Y luego bajando, ¿no es cierto? Entonces, agudo, ¿por qué? Porque me estoy vacunando, le estoy inyectando una partícula del virus y mi organismo está reaccionando, ¿ya? Eso tiene que, por lo general, hacer una vacuna, ¿sí? Lo agudo, subir y luego cae y subir luego el de memoria, ¿ya? Entonces, a lo que me refiere la compañera, dice que ya le dio el COVID, ¿no es cierto? Y aparentemente 2 ocasiones y se vacunó. Ya, ojo, tengan en cuenta que, por ejemplo, pacientes que han tenido COVID y se han hecho anticuerpos cuantitativos, unos tienen 100, otros tienen 10, otros tienen 20, ¿no es cierto? Otros tienen 2, otros tienen 5. Entonces, de eso les digo, el organismo no reacciona de la misma manera. O sea, si un paciente estuvo en UCI, ¿no es cierto? Mal, ese paciente va a tener más de 100. Si un paciente tuvo un ligero dolor de cabeza, a lo mejor desarrolló 2 de anticuerpos. Entonces, de eso también depende, ¿no es cierto? De cómo estuvo el paciente, la condición del paciente. Entonces, ¿qué se puede explicar? Que a lo mejor la compañera tuvo una infección leve, ¿no es cierto? Luego tuvo una infección aparentemente moderada y parece que ella no desarrolló mayor cantidad de anticuerpos. Le vacunan y ojo, que la vacuna no es que tampoco me eleva gran cantidad de anticuerpos, ¿no es cierto? La vacuna me eleva cierta cantidad de anticuerpos, por eso hay que hacernos anticuerpos y a lo mejor esa compañera le marca tenue, ¿no es cierto? Me dice que casi ya no, o indeterminado sería otra palabra, que casi ya no tiene anticuerpos, pero eso ya depende del huésped, ¿no es cierto? Depende de cada uno. Eso les digo, hay cierto porcentaje de pacientes que luego de darles el COVID no tienen anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese paciente que no tiene anticuerpos, ojo, porque ese paciente se me puede reinfectar, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación. No sé qué otra pregunta más. Ok, gracias. Ya, a la orden. Gracias, doctor. Jessica Carrión nos dice sí esa pregunta, porque eso le dio a su familiar, le dio COVID hace 5 meses. Después de 5 meses se puede contagiar. Tenía síntomas y pruebas positivas de anticuerpos. De nuevo, el mes pasado el riesgo de contagio es mínimo. Creo que ya contestamos esa pregunta. Doctor, buenas noches. Después de la segunda dosis, ¿hasta qué fecha se puede realizar la prueba de anticuerpos neutralizantes? Bueno, esto, o sea, no tenemos un tope, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos han dicho? La inmunidad dura aparentemente 6 meses. Entonces, háganse, ¿no es cierto? Para ver si tenemos. Pero no hay fecha para dejar de hacernos. Lo otro, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, les dejo ahí una inquietud ya para ir cerrando. Bueno, les topo este tema porque este tema me apasiona.
Hemos escrito algunos artículos durante la pandemia, he dado algunas charlas y me han invitado a conferencias de COVID, ¿no es cierto? Hemos tratado a pacientes COVID incluso en la casa, entonces por eso les preguntaba y siempre es bueno transmitir lo poco o nada que uno se conoce con respecto al COVID. Les dejo una inquietud. Como decía la compañera, nosotros fuimos vacunados en la fase 0. ¿Qué pasaría con los pacientes que ya se vacunaron, especialmente personal de salud y adultos mayores? Creo que empezamos en febrero, en marzo a vacunarse, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto tendremos inmunidad? Aparentemente 6 meses. Adultos mayores verán que ya están vacunados. Aperturamos las escuelas, ¿no es cierto? Colegios, universidades, ya estamos aperturando. Claro, hay que mover la economía, pero esos alumnos van a visitar a los viejitos, a los abuelitos, ¿no es cierto? En sus casas pueden ir transmitiendo, verán que los niños transmiten los virus. ¿Y qué es lo que va a pasar de aquí en un par de meses? Se acabará esa inmunidad de 6 meses que tenemos, ¿no es cierto? Algunos desarrollarían, otros no desarrollarían y se pueden reinfectar. ¿Y qué es lo que pasará de aquí? Estamos a mes de junio, estamos a julio. En 2, en 3 meses no sé qué pasará y no sé qué pasará hasta el fin de año. Entonces les dejo eso, ¿no es cierto? Hay que seguirnos cuidando. Mascarilla, si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense, ¿no es cierto? Ahorita quieren escoger el tipo de vacuna, o sea, si es que ustedes pueden viajar a Estados Unidos, bueno, escojan el tipo de vacuna. La eficacia de las vacunas va entre el 65% hasta el 95% de Pfizer, pero cualquier vacuna es buena, ¿no es cierto?, para evitar mortalidad. Verán que la vacuna no es que le evitan que se infecte, la vacuna disminuye mortalidad. Eso le iba a preguntar. Disminuye mortalidad y disminuye ir a estancia en UCI, o sea, es gravedad. Entonces, eso es lo que se ha probado en los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué me preguntan embarazadas? Ya, se han hecho estudios en embarazadas. Antes el ministerio dijo que no. Hoy ya con los nuevos estudios, embarazadas pueden vacunarse, lactantes pueden, las mujeres en lactancia pueden vacunarse. En niños están probando, creo que Pfizer ya tiene la autorización y lo próximo, el paso en Ecuador es vacunar a los niños a partir de los 9 años, me parece. Las únicas contraindicaciones para no vacunarse serían alergias severas, alergias a antibióticos, alergias a vacunas, alergias a medicamentos. Creo que eso sería la única contraindicación, porque pacientes con artritis ya se están vacunando, pacientes con lupus ya están vacunando, pacientes con diabetes ya están vacunando. Ya, Entonces, doctor, en pacientes embarazadas, esta es la última pregunta, okay. En pacientes embarazadas con prueba positiva en el último mes, luego del parto es necesario hacerle una prueba de anticuerpos al bebé por observación, sería tal vez. Muchas gracias. Buena pregunta. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que los anticuerpos, y por eso es la teoría, ¿no es cierto?, de que las embarazadas se vacunen para transmitir los anticuerpos al bebé y están protegidos, por eso salvan 2 vidas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿necesario hacerle una prueba de anticuerpos al bebé por observación? O sea, ahí sí les debo esa pregunta porque eso manejan los pediatras, ¿ya? Pero pensando, dependiendo de la condición clínica de la paciente. Entonces, uno es ver la mamá, tuvo COVID, ¿no es cierto? Leve, moderado o grave. Probablemente la mamá desarrolló anticuerpos y pasó. ¿En qué semana de gestación estuvo? Me dicen el último mes, ¿no es cierto? Entonces, si ya pasó el último mes, probablemente la paciente, la mujer embarazada ya salió del COVID. Habría que ver la condición clínica del bebé, ¿no es cierto? La condición clínica y por lo general el bebé va a tener anticuerpos, ¿sí? A menos de Perdón que... que me meta, pero ¿Aló? nosotros, perdón que me meta, digo, que le interrumpa. Por ejemplo, en el hospital nosotros hemos presenciado que hay mamitas que llegan con COVID, ya problemas respiratorios, y ellas al momento de hacerle una cesárea, el niño ya tiene también COVID. Eso lo presenciamos en 2 niños, entonces a los niños ya estaban bien malitos y procedieron a intubarlos en ese caso. Claro, eso le digo. Uno sé que salió, pero el otro no le di más seguimiento porque ya me cambiaron de área. Ya, entonces sí, eso le digo, o sea,
habría que, les debo esa pregunta, va a ser la consulta a un pediatra o un neonatólogo, porque yo soy experto, soy internista en adultos, pero analizando, ¿no es cierto? Le va a contagiar, la mamá le contagia, por eso es las vacunas, ¿no es cierto? Debe ser en la mujer embarazada para que pase los anticuerpos al bebé y proteger. Entonces, si la mujer embarazada se contagia, también va a contagiar al bebé. Y lo otro, habría que ver la condición, ¿no? Para decidir, ¿le hago o no le hago? Por lo que es bebé, no creo que vayan a hacer un hisopado, ¿no es cierto? Pero podría ser prueba de anticuerpos. Les debo esa pregunta. No sé qué otra. Gracias, doctor. Sí, Mónica Chávez nos pregunta, después de contagiarse de COVID, ¿cuánto se puede esperar para vacunarse? ¿Qué tiempo después podemos vacunarnos? A ver, yo creo que el doctor Ortiz, creo que el otro día que le estaba viendo, respondió esta pregunta. A ver, en Estados Unidos, incluso a partir de las 2 semanas después del COVID se están vacunando. El ministerio vacuna después de los 6 meses. Yo sí esperaría un poquito más. ¿Por qué? Lo que les decía, inmunidad natural y adquirida. Usted ya con inmunidad natural le dio el COVID, tiene anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces no necesita más anticuerpos, a menos de que usted haya desarrollado 2. Entonces, podría esperar, ¿no es cierto? Lo ideal yo considero con las lecturas y con los que he escuchado de expertos, unos 3 meses ya podría vacunarse después del COVID, ¿ya? Porque sería un tiempo prudencial, que usted ya pasó la enfermedad, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que no estamos poniendo virus, pero estamos poniendo una partícula del virus, ¿no es cierto? Entonces, su organismo va a desarrollar. Si usted ya pasó el COVID, entonces va a ser, no que le dé COVID, sino que su organismo desarrolle otra vez anticuerpos. Recuerden que después del COVID las defensas van a quedar bajas. Entonces, yo no recomendaría vacunarse enseguida. En Estados Unidos sé que sí se están vacunando enseguida, pero usted ya se queda con anticuerpos. Entonces, las vacunas son escasas. Entonces, habría que dar oportunidad a otras personas que se puedan vacunar. Perfecto, muchas gracias. David Garcés, y con esto creo que cerramos, doctor. ¿Hay tratamientos de COVID que no sea de soporte en la fecha actual? A ver, el tema de tratamiento es muy interesante. Bueno, el año anterior me invitaron a un webinar de tratamientos y escribí un artículo también, un protocolo chiquito. No sé si el día sábado les paso ahí el link para que puedan revisar. Pero hasta el momento, a ver, ¿qué es lo que se utiliza? No hay evidencia que ningún medicamento sirve para tratamiento ambulatorio, ¿sí? No sirve ni tazoxanida, no sirve, ¿qué más estamos dando? Ivermectina, no sirve dióxido de cloro, si bien ahorita han sacado un ensayo clínico, creo que es chiquito, de pocos pacientes que sirve, pero debe ser un estudio grande. No sirve, ya sacaron el estudio Recovery, sacó que la citromicina no me sirve. ¿Qué más? Hidroxicloroquina tampoco. Hidroxicloroquina ya no sirve, entonces no sirve nada. Paracetamol, ivermectina no sirve. Paracetamol, ahora, lo que sí sirve y está demostrado en el estudio Recovery es la dexametasona, pero en pacientes con desaturación. Ojo, no utilicen cuando es la primera etapa. Disminuye el aclaramiento viral y luego ocasiona mayor severidad del virus. ¿Qué más? Lo que sí hemos visto, ustedes lo que tienen que hacer es correr a las escalas NEWS, pedir los exámenes de laboratorio, biometría, PCR en sangre, ferritina, dimerodé, TGO, TGP. Con eso valorar al paciente cómo está clínicamente, si es que tiene fiebre, darle paracetamol, ibuprofeno alternado, dependiendo si no tiene falla renal, si no tiene gastritis, ir viendo eso. Y lo otro, a ver, lo que yo utilizo en mi experiencia, si bien no está descrito, hay un estudio en la India que todavía no está publicado. Recuerden cuando ustedes fue la pandemia del 2009, no sé, comenzamos a dar el ministerio, dábamos Tamiflu o Celtamivir más acitromicina y los pacientes iban bastante bien. Y se mezclaba, claro, el antiviral se mezclaba con la citromicina, que es un antibiótico, pero ¿por qué? Porque los macrólidos disminuyen la respuesta inflamatoria sistémica.
¿no es cierto? No es por el mecanismo de que es antibiótico y le voy a cortar a la bacteria. Lo que sí se puede dar es una sobreinfección bacteriana a futuro, ¿no es cierto? Recuerden que las defensas están bajas por el virus y las bacterias saprófitas, lo que tenemos en nuestro organismo, pueden atacar. Pero eso les puedo decir en base que no tengo evidencia, ¿no es cierto? Es evidencia 4 por lo que hemos tratado. Y sí, en algo sirve, ¿no es cierto? Lo otro es, claro, otros médicos mandan un montón de antibióticos, levofloxacina, amoxiclavulánico, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver a final de año, el próximo año, las resistencias bacterianas. Entonces, si un paciente, hidrátenle bien, antitérmico, ¿no es cierto?, para la fiebre, control de los síntomas, jarabe para la tos. Están utilizando, no sé, en otras partes, he visto que están utilizando mucho antigripales. No utilicen porque tiene pseudoefedrina y los pacientes vienen con taquicardia. Lo otro, si tienen una rápida progresión de la enfermedad, por ejemplo, hago una tomografía y veo bastantes infiltrados agudos y el paciente no está desaturando, tengo un 92 y ha pasado los 2 o 3 días el paciente está saturando 90, verán que un paciente, lo normal debe, un paciente joven, 94, 96, y el paciente ya está saturando menos de 90, repitan la tomografía y si es que hay muchos infiltrados, ese paciente se va a poner mal y ahí sí, ¿qué tratamiento? Tampoco hay mucha evidencia, pero que sí tenemos algo, es el Remdesivir y el Tocilizumab. Entonces, hay indicaciones específicas para utilizar Tocilizumab y Remdesivir. El Remdesivir y el Tocilizumab no deben ser utilizados en pacientes intubados, no, pero en pacientes que estén incluso conscientes, ¿no es cierto?, que estén desaturando y en cuidados intermedios yo le puedo pasar Remdesivir o Tocilizumab. Y sí se ha visto, no mejoría en la supervivencia, pero lo que se ha visto es disminución de los días de estada y mejoría tanto en la UCI como en cuidados intermedios. Entonces, hasta ahí nuestra experiencia de lo que hemos visto y hemos tratado pacientes administrando estas drogas. Y hay un medicamento eficaz, creo que, no sé si es en la India, están tratando de ver como un spray nasal de medicamentos, o la Pfizer ya está probando un antiviral oral que saldrá en diciembre. Entonces, hasta ahí tenemos, o sea, seguimos atados de mano. Les cuento mi experiencia personal al manejo ambulatorio y lo otro es en hospitalización ya. Remdesivir, Tocilizumab, que hay algo de evidencia, pero hasta el momento no tenemos más. Y bueno, y si queda alguna pregunta, les ofrezco contestar el día, podemos seguir el día jueves, algunas preguntas.